En este video hablaremos acerca de la solución al problema del movimiento, que es una solución a la cual llega el filósofo, como decíamos, mucho tiempo se llamó así, Aristóteles. Indudablemente que, y acá es importante hacer esta aclaración, vamos a hacer un salto en la historia, abandonar después de Parménides y Elea a un momento impresionante e importantísimo de la historia de la filosofía griega, en donde surgieron dos grandes pensadores, Sócrates y su discípulo Platón. Y vamos a pasar directamente a Aristóteles, es decir, los tres grandes filósofos griegos son, sin lugar a dudas, Sócrates, su discípulo Platón y el discípulo de Platón, Aristóteles. El tema es que la temática que le preocupó a Sócrates fue otra, el ciudadano de Atenas. Y allí habló acerca de la virtud, habló acerca de conceptos antropológicos importantísimos que veremos en otro video. Luego Platón fue el primer gran sistematizador de la filosofía, con un sistema abierto, pero un sistema, y habló y se encargó de pensar sobre múltiples cosas. También le dedicaremos un video especialmente a Platón. Pero Platón no termina de resolver el problema del movimiento entre Heráclito y Parménides. O por lo menos así nos lo cuenta su discípulo Aristóteles. Pareciera que en el pensamiento de Platón, el mundo sensible, para aquellos que ya algo conocen de esto, el mundo de la caverna, se asemeja más al mundo heraclitiano del puro devenir. Y el mundo de las ideas, el mundo inteligible, se asemeja más al mundo parmenidio del ser. Dicho de otra manera, pareciera, y esto está dicho de una manera muy esquemática y tal vez hasta superficial, que Platón, al no resolver el problema de fondo, divide el problema en dos mundos. Veamos qué sucede con Aristóteles. Aristóteles podríamos decir que redefine el cambio. Hay cosas que indudablemente están presentes en Aristóteles y ya estaban en Parménides, o están presentes en Aristóteles y ya estaban en Heráclito. ¿Qué podríamos decir que toma y que no de Parménides? Que el ser es, y que de la nada nada viene. Aristóteles es el filósofo del sentido común. Si alguien de ustedes no ha estudiado nunca filosofía, seguramente es aristotélico. Sí, es decir, dicho de otra manera, la lógica, el sentido común, aun cuando hoy en día se ha perdido muchísimo, es propia del pensamiento de Aristóteles. Por eso es tan importante conocerlo y tratar de recuperarla. Aristóteles, es decir, nos dice el ser es, y de la nada nada viene, nadie se puede hacer lo que no tiene. Y por lo tanto, podríamos decir entonces que el cambio no existe. No, y el cambio también existe, lo podemos observar. Pero no todo fluye, todo cambia y nada permanece. Frente a estas dos entonces posiciones, ¿cómo redefinirá Aristóteles su pensamiento? Lo hace diciendo: el cambio no es un paso de la nada, porque de la nada nada viene, y entonces yo soy un hombre sentado, así decíamos en el video anterior, y podría pasar a ser un hombre de pie. Ahora bien, podría pasar. ¿Por qué? No porque vengo de la nada, sino porque en mí, hombre sentado, está la potencia, la capacidad de ponerme de pie. Entonces yo paso del poder ser un hombre de pie al ser un hombre de pie en acto. Y ahí tenemos ya la base de la definición aristotélica de cambio, o de la noción de cambio. El cambio ya no es un paso del no ser al ser, sino del poder ser al ser. Ahora bien, ustedes me podrán decir, profesor, el ejemplo que usted dio en el video anterior también era que usted hace 55 años no era y ahora es. Y ahí entonces, ¿cómo cierra? Es cierto, yo hace 55 años no era, pero en mis padres estaba la potencia de engendrar hijos. Yo no vengo de la nada nada viene. Yo vengo de la potencia de engendrar de mis padres. Si mi padre hubiera sido impotente o mi madre estéril, yo no estaría acá. Pero entonces del poder ser surgió el ser. Y eso nos lleva entonces a afirmar que el cambio es una noción más que una definición, es el paso de la potencia al acto, del poder ser al ser. Fíjense cómo esto ya empieza a cerrar, ¿no? El cambio es el paso del poder ser al ser. De la nada nada viene, porque la nada no es. Pero del poder ser sí puede venir el ser. Ahora bien, sus padres tenían la potencia de engendrarlo. ¿Y de dónde vienen sus padres? De mis abuelos. A ver, es algo bastante obvio. Y mis abuelos tenían que tener la potencia de engendrar a mis padres antes de que yo naciera y antes de que ellos nacieran también. Y así entonces empezamos a observar una cadena de acto-potencia, acto-potencia, acto-potencia. Esta resolución al problema del cambio lo lleva a Aristóteles a múltiples reflexiones, entre otras, a un tema importantísimo que vamos a encarar también en este video. Vemos que el cambio es un paso del poder ser al ser o de la potencia al acto. Y eso nos lleva a demostrar también, dice Aristóteles, que observando la naturaleza,
todo lo que se mueve es movido por otro. Yo estoy acá porque fui movido de alguna manera, podemos decir, soy causado por mis padres que me engendraron, pero a su vez ellos por mis abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo estoy dando este video movido por las ganas y la necesidad de enseñarles a ustedes esto, que a su vez lo aprenden porque tienen ganas de lograr un conocimiento nuevo o estudiar una materia, y así entonces podríamos decir que hay una cadena de motores, donde todo lo que se mueve es movido por otro. Pensemos en el efecto dominó. Tengo varias fichas de dominó paradas. Esta se cae porque esta la golpeó, pero esta a su vez la empujó porque esta la golpeó a esta la golpeó a esta. Hay una cadena de fichas de dominó que Aristóteles llama cadena de motores. En esa cadena de motores observamos que el movimiento presente es producido a su vez por una causa anterior, que lleva a otra causa anterior, a otra causa anterior, y entonces nos llevaría a decir que esa cadena tiene que tener un principio. ¿Por qué? Porque si no hubiera un primer motor, el movimiento no hubiera llegado a hoy. Pensémoslo así. Esto se mueve porque esto lo empujó, esto se movió a esto porque esto lo empujó, esto movió a esto porque esto lo empujó. Dicho de otra manera, hay una cadena de motores. Ahora bien, si hubiera 10.000 motores, el primer motor empuja, el movimiento llegaría acá. Si hubiera 100.000 motores, el primer motor empuja, el movimiento llegaría acá. Si hubiera infinitos motores, el movimiento nunca llegaría desde el infinito, por lo tanto tiene que haber un primer motor. Hasta acá no es tan difícil. Ahora bien, ese primer motor, ¿de dónde salió? Ese primer motor no puede haber sido movido por otro, porque si no, ya no sería el primer motor, sería el segundo, o el tercero, o el cuarto. Ese primer motor tiene que ser, dice Aristóteles, inmóvil. Ahora bien, ¿cómo mueve un motor inmóvil? Porque ese motor, si es inmóvil, no puede moverse, porque si se moviera, sería movido por otro. Dejémoslo un poquito acá. Por otro lado, sigamos con el tema de la potencia y el acto. Dos conceptos básicos para entender toda la metafísica de Aristóteles. Y tu física también. Aristóteles nos dice, yo soy en acto, pero antes fui en potencia, en seres que eran en acto, que a su vez antes fueron en potencia, y hay una cadena de acto-potencia, acto-potencia. El primer motor puede ser pura potencia. ¿Qué es la pura potencia? La pura capacidad de... No, porque la pura capacidad sola no es. El poder ser antes que el ser todavía no es. Y por lo tanto no es nada. Ahora bien, tampoco puede ser mezcla de acto y potencia, porque si fuera mezcla de acto y potencia podría cambiar. Y para cambiar sería movido por otro, luego no sería el primer motor. Sé que voy un poquito rápido, pero ustedes después lo ven en cámara lenta. Y entonces, ¿cuál es la alternativa que nos queda? Que el primer motor sea acto puro. Sí, el acto puro de mover. No sea mezcla de potencia y acto, no sea pura potencia, sino que sea el acto. Entendamos acto como si no lo toman de perfección, acabamiento, ¿no? Hay dos conceptos de acto que aparecen en la filosofía griega y de Aristóteles, ¿no? Acto como entelegeia, perfección, algo, terminación, acabamiento, en este sentido lo estoy nombrando el primer motor, o acto como energeia, que es energía, cambio, acto imperfecto. El acto del primer motor es acto puro, es primer motor inmóvil y es pura perfección. No hemos resuelto todavía el problema. ¿Cómo mueve un motor inmóvil? ¿Cómo mueve un acto puro? Indudablemente no mueve, dirá Aristóteles, como aquel que patea la primera pelota o como a veces nosotros tratamos de acercarnos y aproximarnos a la idea de un Dios creador. Tengamos también muy en cuenta que para los griegos los dioses no eran creadores y tampoco lo es el primer motor. Entonces este primer motor no es una causa eficiente donde todo surja, sino más bien es algo que mueve sin moverse, siendo el puro acto. Que sea el puro acto es bastante entendible porque yo soy gracias a que existe el ser. Yo me muevo gracias a que existe el mover. Yo causo gracias a que existe el causar. Y Dios sería este mover, causar, ser. Ahora, insisto con la pregunta. ¿Cómo mueve un motor inmóvil? No mueve empujando porque se estaría moviendo también. Entonces, ¿cómo mueve? Supongamos que yo ahora sacara un billete de 1.000 pesos. Dentro de un tiempo cuando escuchen este video van a decir, bueno, ¿y qué problema hay? Pero bueno, es decir, 1.000 pesos. Todavía significa algo para nosotros y supongamos que se los diera. Seguramente alguno que estuviera allí, si pudiera acercarse, movería su mano hacia el billete. El billete estaría quieto y la mano se movería hacia él. ¿Por qué? Porque el billete lo estaría moviendo por atracción.
Para Aristóteles el primer motor inmóvil no mueve moviéndose, sino por atracción. Por eso es causa final. Mueve por atracción. Y así entonces podríamos decir que todas las cosas son atraídas por el primer motor. O dicho de otra manera, como lo dice el mismo Aristóteles, todas las cosas son atraídas hacia Dios. En la Ética a Nicómaco, dedicada a su hijo, Aristóteles dice: todos los seres buscan a Dios, algunos de manera consciente, como el hombre, otros de manera inconsciente. Y ese Dios para Aristóteles es el primer motor inmóvil. Estamos todavía muy lejos de un Dios que es amor, que nos salva, que nos ama. Estamos en la idea de un Dios, un primer motor, pero que indudablemente mueve porque es la perfección. Como a todos nos atrae el acto, Dios es el acto. Yo no quiero estudiar y ser un abogado en potencia. Quiero ser un abogado en acto, no quiero ser un filósofo en potencia. Quiero ser un filósofo en acto. Dicho de otra manera, yo quiero adquirir el acto. Bueno, Dios sería el acto de todos los actos, que mueve por atracción. Por lo tanto, el lugar del primer motor para Aristóteles no es en el principio de la cadena, el del efecto dominó nos ayudó un poquitito, sino que está conectado con cada punto de la cadena. Esto también lo plantea Santo Tomás con el ejemplo del bastón que golpea. Yo con mi mano tengo un bastón y lo golpeo en el piso. En el mismo instante el bastón golpea el piso porque la madera se movió hacia allí, y eso porque mi mano empujó el bastón, y eso porque yo quería dar un ejemplo. Todo eso da en un instante. Pero todo eso se puede dar porque existe el acto de mover. Y yo puedo ser porque existe el acto de ser, dirá Santo Tomás ya, Y por lo tanto Dios es primero, no en el tiempo, sino en perfección para Aristóteles. Si tuviéramos que hacer un dibujo, no lo pondríamos al principio de una cadena, sino que lo pondríamos en el medio. Puede ser que el mundo sea como un efecto dominó que va cayendo y circularmente se va repitiendo como el ciclo vital. Pero no podría nada pasar de la potencia del acto. Ese es el mundo nuestro, el mundo del cambio y del devenir, si no existiera un primer motor que permanece, que no cambia, y que posibilita, como si fuera el eje fijo de una rueda de bicicleta, la rueda se mueve pero el eje se mantiene fijo, que las cosas se muevan. No podrían existir los seres si no existiera el ser. No podrían existir las cosas que se mueven si no existe el mover. No podríamos existir nosotros si no existiera un primer motor, no tanto en el tiempo, sino en perfección. Estamos en Aristóteles. Ya llegaremos a Santo Tomás o hablaremos de algunas diferencias por ahora, más que diferencias, el concepto de creación que puede llegar a ser intuido por los griegos pero que no está precisado y explicitado allí. Ya tenemos la resolución del problema de movimiento y extrañamente eso nos ha llevado al esqueleto de la prueba aristotélica que luego tomará Santo Tomás acerca de la existencia de Dios por medio de la razón. Porque si el movimiento no tuviera un comienzo, si no hubiera un acto puro como perfección, no necesariamente en el tiempo, sino en perfección, si todos los seres fueran contingentes que son y podrían dejar de ser, podrían no ser, nosotros no seríamos. Esto es para pensarlo mucho, para reflexionarlo un montón y para recurrir, si alguno quiere profundizar a esto, sea la metafísica de Aristóteles, sea, si quiere ir un poquito más allá, a la cuestión 2 de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Allí encontrará el conocido tema de las 5 vías acerca de la existencia de Dios. Pero no es el tema que nos compete en esta introducción y menos aún todavía en este momento del curso. Así que en los próximos videos dejaremos un poquito a Aristóteles para después adentrarnos nuevamente en él con la doctrina helemórfica y el hombre, y nos iremos a ver a aquellos que hemos salteado, que hemos puenteado hoy, a Sócrates, a Platón. Muchísimas gracias por la atención.